¿Qué juego se trae entre manos, abuelo? La voz del comandante Gálvez cortó el aire como una navaja, afilada por la arrogancia de alguien que aún no ha tenido que tragarse su propio orgullo. Era una mañana húmeda en la base aérea de Torrejón de Ardoz. El sol asomaba con timidez entre las nubes y una larga fila de vehículos esperaba en silencio a las puertas del recinto militar. Gálvez, impecable en su uniforme, con las botas relucientes y el rostro tenso, se detuvo ante una vieja camioneta Ford oxidada, aparcada justo fuera de la garita de acceso. Dentro, un hombre mayor, de rostro curtido y mirada lejana, permanecía inmóvil. No respondió al tono agresivo del militar. Sus manos, marcadas por el tiempo, reposaban con calma sobre el volante. No tenía prisa, no sentía miedo. Se llamaba Ramón Estrada, aunque aún no lo había dicho. El comandante echó un vistazo a sus dos soldados jóvenes. Estaban nerviosos, incómodos. La situación se les iba de las manos, pero Gálvez no se detuvo. Dio un paso más. Su carné de conducir, su acreditación. Ahora, ordenó, dejando caer la mano sobre su pistola reglamentaria con un gesto que pretendía ser intimidante. La fila de coches detrás comenzaba a inquietarse. Algunos bajaban las ventanillas, otros sacaban los móviles. El ambiente se cargaba de tensión. Gálvez, ajeno al efecto que causaba, alzaba la voz como quien interpreta un papel. Él era la autoridad. Él dictaba las normas. Pero Ramón seguía allí, sin moverse, como un roble viejo que no se inmuta ante el viento. «Se lo repito por última vez», dijo Gálvez, ahora más bajo, más amenazante. «Presente su identificación o será retirado por la fuerza». Ramón giró lentamente la cabeza. Sus ojos, de un azul casi traslúcido, se posaron sobre el comandante. No había miedo en ellos, ni siquiera desafío. Solo paciencia, como si ya hubiese vivido esta escena antes, con otros rostros, en otro siglo. Abrió la guantera con movimientos lentos, casi ceremoniales, y sacó una cartera vieja de cuero, atada con una goma elástica. Extrajo una tarjeta desgastada, descolorida, y la entregó. Gálvez la miró con desdén. ¿Esto qué es? ¿Una reliquia? Está caducada desde hace más de 40 años. Levantó la tarjeta como si fuera un chiste. El gesto provocó risitas nerviosas entre los curiosos. Entonces el comandante se fijó en un detalle que no había visto antes. En el asiento del copiloto había una chaqueta de cuero gastada y sobre su manga, cosido a mano, un parche, un escudo negro con un martillo plateado apuntando hacia abajo. Sin números, sin palabras, sin contexto. ¿Y esto qué se supone que es? ¿Un club de moteros? ¿Los martillos de Ávila? Soltó con sorna. Las risas esta vez fueron menos. Incluso sus soldados empezaban a removerse incómodos. La escena ya no era divertida. Algo en el ambiente había cambiado. Ramón no respondió. Bajó la vista al parche. Y por un segundo su mirada se perdió. Ya no estaba allí. El aire se volvió más frío en su memoria. Ya no era Torrejón, sino una ladera remota, oscura, donde los helicópteros rugían y la tierra temblaba. Ya no llevaba una chaqueta vieja, sino un uniforme táctico, y en las manos una ametralladora. En sus oídos, la voz de un compañero desde el intercomunicador. 30 segundos, martillo 6. El equipo de tierra está atrapado. Necesitan un milagro. Volvió al presente con un parpadeo. La mano de uno de los soldados le tocó el hombro. «Señor, ¿está bien?» Gálvez aprovechó el momento. «Esto es suficiente. Este hombre está desorientado. Es un riesgo. Sáquenlo del vehículo». En medio de la confusión, un joven suboficial, el cabo Segundo Vargas, se apartó. Estaba pálido. Había visto algo en el rostro de Ramón que le resultaba familiar. Algo que había escuchado en las historias de su abuelo, veterano de IFNI. No podía intervenir directamente, pero podía hacer una llamada, una que solo usaba en casos urgentes. Marcó un número.
Al otro lado, una voz áspera respondió. ¿Quién habla? Cabo Vargas, señor. Es urgente. Tiene que venir a la entrada de la base. Es sobre un hombre. No parece nada, pero algo no encaja. Dice llamarse Ramón Estrada. Y lleva un parche, señor. Un martillo plateado sobre fondo negro. La línea se quedó en silencio. Luego, un sonido seco. Una silla arrastrándose. Voces al fondo. Alguien se ponía en pie. La llamada había sido escuchada. Y en cuestión de minutos, todo cambiaría. La llegada sería inminente, pero Gálvez aún no lo sabía. La camioneta seguía inmóvil. Ramón no había dicho una palabra desde que pronunció, con voz serena, el nombre que dejó al capitán Gálvez sin palabras. Martillo 6. 3 sílabas que no significaban nada para la mayoría, pero que resonaron en los oídos adecuados como un trueno en la montaña. Gálvez frunció el ceño. ¿Martillo qué? ¿Eso qué es? ¿Un apodo de la mili? Rió con desdén, volviéndose hacia los soldados. ¿Os suena? Porque a mí me suena a cuento de abuelo Cebolleta. Pero antes de que alguno de ellos pudiera tocar la puerta del vehículo, el sonido de neumáticos chillando cortó el ambiente como un disparo. 3 vehículos negros, sin matrícula visible, irrumpieron en la carretera desde el interior de la base. Luces intermitentes, cristales tintados, una escolta poco habitual para un lunes por la mañana. Se detuvieron de forma brusca y precisa, creando un muro entre los curiosos y la camioneta. De ellos descendieron soldados de la infantería de marina vestidos de gala. Blancos guantes, rostros pétreos, rifles ceremoniales. No eran agentes cualquiera. Eran la Guardia de Honor. Desde el coche central bajó una figura imponente. El almirante José María Valcárcel, comandante de la base y uno de los hombres más poderosos de la Armada. Venía acompañado por el suboficial mayor Domínguez, rostro conocido por todos, voz grave y respetada incluso por los más veteranos. El silencio se hizo absoluto. Ni siquiera los pájaros del pinar cercano trinaban. Gálvez se puso firme instintivamente, pero su rostro mostraba confusión, luego duda y por fin miedo. ¿Qué hacía el almirante allí? ¿Por qué había una escolta? ¿Qué estaba pasando? Valcárcel no se detuvo a preguntar. Se dirigió directamente al viejo camión, se cuadró como si saludara a un jefe de Estado y levantó la mano en un saludo militar impecable. Sus ojos, llenos de respeto, no miraban a Gálvez, miraban a Ramón. «Señor Estrada», dijo el almirante con voz clara y firme, «en nombre de la Armada Española, quiero pedirle disculpas por el trato inaceptable que ha recibido esta mañana. Soy el almirante Valcárcel. Es un verdadero honor, señor». Ramón asintió con serenidad. No parecía sorprendido, solo cansado. Había esperado este momento, quizás no en forma, pero sí en fondo. Sabía que, tarde o temprano, el pasado llama a la puerta, incluso si uno intenta enterrarlo bajo décadas de silencio. Gálvez dio un paso adelante, atónito. «Almirante, no lo entiendo. Este hombre no tiene identificación válida, no figura en ningún registro activo ni de retirados. Yo solo seguía el protocolo». La mirada de Valcárcel fue suficiente para silenciarlo, fría, letal. «Capitán, su comprensión de la situación no es necesaria. Lo que se requiere de usted ahora es silencio». Giró hacia los presentes. Todos estaban atentos, algunos aún grababan. «Este hombre que ven aquí no es un civil cualquiera, es historia viva. Una historia que muchos de ustedes no encontrarán en los manuales, pero que ha salvado vidas, protegido naciones y hecho posible que hoy estemos aquí». Se acercó a Ramón y le tocó suavemente el hombro. El último superviviente de la Operación Silencio, una misión que ni siquiera existe oficialmente, una en la que 7 hombres entraron y solo uno regresó. Él. Las palabras flotaron en el aire como una revelación. Algunos bajaron los teléfonos, otros tragaron saliva. Ya no veían a un anciano. Veían a un monumento sin pedestal.
un hombre con un pasado envuelto en secretos. Durante 72 horas, este hombre resistió solo en el alto de Cala'a, armado solo con una radio y los restos de sus compañeros. Cuando llegaron los refuerzos, no encontraron a un soldado, sino una fortaleza humana. Lo que construyó con barro, piedras y determinación es aún hoy estudiado por unidades de operaciones especiales. El silencio se hizo reverencial. El almirante bajó la voz. Su nombre en clave era Martillo 6, y ese martillo no se empuñaba en vano. La mirada de Valcárcel se volvió hacia Gálvez. Usted exigió su código, capitán, pero ni tiene la graduación ni la autoridad para mencionarlo. Ha fracasado hoy, no solo como oficial, sino como custodio del respeto que esta institución debe a sus hombres. Las palabras fueron una sentencia. Gálvez se tambaleó, como si el peso de la vergüenza lo hubiera empujado. Y aún faltaba por llegar lo más duro. Ramón aún no había hablado. La multitud contenía la respiración. Algo les decía que tras ese rostro sereno aún quedaba una verdad por revelar, y vendría pronto. El almirante Valcárcel no necesitó elevar la voz. Su presencia ya hablaba por él. Dio unos pasos hacia Gálvez y mantuvo la mirada fría. «Capitán, queda usted relevado de sus funciones de seguridad», dijo con calma cortante. «Mañana se abrirá una investigación administrativa. Por ahora, márchese». Gálvez no protestó. El color se le había ido de la cara. Sus manos temblaban apenas. Nunca antes le habían ordenado así. Fue escoltado por el suboficial Domínguez. La imagen de sus botas alejándose quedó grabada en la mente de muchos allí. Mientras, Ramón salió de la camioneta con paso firme. Sus movimientos eran lentos, pero seguros. Cada paso parecía calcular siglos de experiencias. Se dirigió hacia el almirante. No hubo formalidades. No hubo discursos inflamados. Solo un gesto de reconocimiento mutuo. Valcárcel le ofreció una placa sellada en mano. La placa no estaba pensada para lucir, estaba pensada para recordar. «No buscamos premios», respondió Ramón sin mirarla. «Solo pedimos que no olviden a los que no figuran en los archivos». Detrás, el cabo Vargas observaba en silencio. Su pulso aún no se había normalizado. Había hecho una llamada y había cambiado el rumbo de una mañana corriente. Recordó las historias que su abuelo contaba en las noches largas, historias de hombres anónimos que habían decidido quedarse cuando todos huyeron. El almirante habló de la Operación Silencio con palabras medidas. No ofreció detalles tácticos. No era el momento ni el lugar. Pero contó la esencia. Contó cómo, durante 3 días, un pequeño grupo había quedado aislado. Contó cómo las comunicaciones fallaron y cómo alguien sostuvo la conexión por radio. Contó las decisiones que salvaban vidas a costa de otras. Para muchos, aquello sonó a leyenda. Para los que habían visto la guerra de cerca, supuso el reconocimiento tardío de una valentía brutal y necesaria. Un periodista que había asistido a una rueda de prensa preguntó por el registro oficial. Valcárcel negó con la cabeza. «Hay certezas que no deben hacerse públicas», dijo, «pero eso no significa que no deban recordarse». Ramón escuchó y sonrió apenas. Sus ojos se humedecieron por un instante. No por la placa, no por el reconocimiento, por algo más pequeño, por el recuerdo de aquellos que ya no levantaban la vista. Esa tarde, la noticia se extendió por canales oficiales y por voz a voz. En las redes internas de la Armada, la anécdota devino lección. En los despachos se plantearon cambios. En la base se convocó un nuevo curso obligatorio. Sus objetivos serían claros: respeto, reconocimiento y descalada ante veteranos. Sin embargo, no todo terminó con buenas intenciones. A puerta cerrada, algunos oficiales expresaron molestias. Temían filtraciones. Temían que hablar de misiones ambiguas abriera heridas internas. Otros, en cambio, abogaban por la memoria viva, por incorporar experiencias no escritas en los manuales.
Esa noche, Ramón regresó a su apartamento en un barrio humilde de Alcalá de Henares. La casa olía a café antiguo y a libros. Encendió la radio y dejó que las emisoras llenaran el silencio. Llegaron las imágenes de la mañana. Su rostro apareció en la pantalla de una televisión local. Evitó mirar. Prefería la calma de su cocina. En soledad, repasó los nombres que aún llevaba en la cabeza. Algunos, como recortes de periódico, sin fecha ni reconocimiento. Otros, demasiado vivos para olvidarlos. Se sentó y abrió un cajón. Sacó una libreta con letras apretadas. Allí estaban las fechas, allí estaban las voces. Mientras tanto, en despachos oficiales se empezaron a trazar medidas. La iniciativa recibió un nombre provisional, Programa Martillo 6. Su intención sería enseñar a ver a quienes pasaron por lo inimaginable, pero la maquinaria burocrática avanza lenta, y no siempre con la misma pulcritud que el honor exige. La calma aparente de aquella noche ocultaba otra cosa. Alguien observaba desde la distancia, no desde curiosidad inocente, desde la atención calculadora, antiguas redes, heridas abiertas y cuentas sin cerrar. La llegada del almirante había prendido una chispa, y las brasas no siempre se apagan sin ruido. Al cerrar la puerta, Ramón susurró el nombre de uno de los suyos. No pidió justicia, no pidió venganza, solo pidió memoria. Afuera, la luna escondía parte de la escena. Dentro, la libreta aguardaba como testigo fiel, y en la oscuridad algo comenzaba a moverse. 2 días después del incidente, la rutina en la base de Torrejón había regresado, al menos en apariencia. Los controles de acceso volvían a fluir, las órdenes se cumplían y los saludos militares se daban con precisión mecánica. Pero algo había cambiado. Una especie de corriente subterránea recorría los pasillos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el nombre Martillo 6 ya no era un misterio, sino un símbolo. Y los símbolos, en el ejército, tienen peso. El cabo Vargas había sido citado a una reunión informal en la cantina de suboficiales. Allí lo esperaba el suboficial mayor Domínguez. Había dejado sobre la mesa 2 cafés negros, sin azúcar. «Buen instinto, muchacho», dijo Domínguez, sin rodeos. «Si no hubieses hecho esa llamada, hoy estaríamos lamentando algo más que una falta de respeto». Vargas asintió, pero no parecía cómodo. «No hice nada especial, señor. Solo sentí que era lo correcto». «Y eso», interrumpió Domínguez, «ya es raro. Aquí muchos sienten, pero pocos actúan. Por eso quiero proponerte algo». Del bolsillo interior de su chaqueta, Domínguez sacó una carpeta delgada, sellada con una banda roja. «No te emociones. No es acceso a secretos de Estado. Es algo más útil. Una lista de nombres. Hombres y mujeres que pasaron por aquí y que desaparecieron de los archivos oficiales. Algunos siguen vivos, otros no, pero todos dejaron huella. Queremos crear una red de memoria viva, y necesitamos ojos y oídos que sepan escuchar». Vargas la tomó con cautela. «¿Y qué se supone que debo hacer?» «Aprender, escuchar, suar, preguntar, y cuando llegue el momento, actuar como hiciste el otro día. Eso es todo». Esa misma tarde, en una sala discreta del Estado Mayor, el almirante Valcárcel mantenía una videoconferencia con altos mandos del Ministerio de Defensa. El incidente de Ramón Estrada se había filtrado de forma parcial a la prensa, aunque sin nombres. Las preguntas llegaban desde los despachos más altos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué peligro implicaba? ¿Qué precedentes se abrían ahora? Valcárcel se mantuvo firme. «No es un problema, es una oportunidad. Llevamos años ignorando a nuestros veteranos. Los vemos como estorbos, no como fuentes de experiencia. Ha llegado el momento de cambiar eso». Una general del Ejército del Aire, desde Zaragoza, intervino.
¿Está usted proponiendo reabrir expedientes clasificados para formar a personal de base? No, respondió él sin dudar. Propongo usar sus historias, sin detalles operativos, pero con verdad, verdad humana, para que nuestros capitanes de hoy no olviden que la guerra no solo se gana con tecnología, sino con coraje y juicio. La propuesta quedó en revisión, pero en el pasillo, uno de los asesores del ministerio ya preparaba un informe. No era solo un tema de relaciones públicas, había fuerzas, internas y externas, que observarían de cerca lo que se movía alrededor de Ramón Estrada. No por respeto, sino por interés. Esa noche, en una cafetería de Coslada, Ramón hojeaba un periódico con desgana. No venía nada relevante, ni esperaba que lo hicieran. Frente a él apareció una mujer de unos 40 años, vestida con ropa civil, pero con el porte inequívoco de alguien que ha vivido en uniforme. No se presentó, solo dejó una carta sobre la mesa. «Me dijeron que usted sabría leer entre líneas», dijo con voz baja. Esto no viene del Estado Mayor, viene de más abajo. Y más antiguo». Ramón no la miró directamente, solo leyó el sobre, sin remitente, solo un símbolo dibujado a mano, el martillo. Asintió y la mujer se fue. No hubo más palabras. Abrió la carta 1 hora después, en su piso. Contenía una foto vieja, en blanco y negro, una colina, 7 sombras y una cruz marcada con tiza. Detrás, una frase escrita a mano. «Queda uno», pero no por mucho tiempo. Ramón se quedó en silencio. Su respiración se volvió más lenta. Sabía que ese mensaje no era solo recuerdo. Era advertencia. No todos los fantasmas descansan en paz. Y mientras cerraba la ventana, una certeza lo acompañó como una vieja herida. Aquello que enterró en la Sierra de Nador hacía más de 40 años estaba empezando a despertar. La madrugada siguiente trajo una niebla densa sobre la Comunidad de Madrid. En las afueras de Alcalá, el asfalto mojado parecía absorber el silencio. En su apartamento, Ramón ya estaba vestido. La carta de la noche anterior reposaba sobre la mesa, junto a una fotografía más reciente. Un rostro juvenil, mirada firme, sonrisa contenida. Su nieto, Alejandro, cabo en la Bripac. No lo veía desde hacía meses. Ramón guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego se colgó el abrigo, el mismo con el parche del martillo en la manga. No por nostalgia, por claridad. Si iban a venir fantasmas, que al menos lo reconocieran. No tomó su camioneta. Caminó hasta la estación. Subió al Cercanías rumbo a Chamartín. Durante el trayecto, repasaba en su cabeza los nombres de los 7. Cada uno con una historia. Cada uno con un destino. Él no debía haber vuelto. Y sin embargo, ahí estaba, leyendo entre líneas cartas sin remitente. En un despacho sin ventanas, bajo el Ministerio del Interior, 2 hombres revisaban una carpeta. El primero, condecorado pero discreto, leía en voz alta. Ramón Estrada García. Fecha de nacimiento, 15 de febrero de 1940. Ingreso en el Ejército, 1958. Unidades especiales, clasificadas. Registro médico. Múltiples heridas no documentadas. Estado actual, retirado sin pensión activa, sin condecoraciones visibles. ¿Cómo lo dejamos desaparecer? El segundo, más joven, con traje oscuro y una mirada calculadora, respondió sin levantar la vista. Porque a veces desaparecer es parte del trabajo. Y él aceptó ese precio. Ambos sabían que lo que se estaba moviendo alrededor de Ramón no era casual. Había señales, ecos, movimientos en archivos olvidados. Y había miedo, no del hombre en sí, sino de lo que podía desencadenar su reaparición. Mientras tanto, en la base de Torrejón, el nuevo encargado de seguridad revisaba informes del día anterior. El nombre de Estrada figuraba en cada uno de ellos, pero más allá del incidente,
Lo que preocupaba era la reacción. Algunos soldados habían escrito cartas de disculpa espontáneamente. Otros habían comenzado a preguntar por historias de sus propios familiares. Algo se había encendido. Y en otro rincón de Madrid, Alejandro, el nieto de Ramón, salía de una sesión de entrenamiento. Su instructor, un sargento mayor, lo detuvo al final del ejercicio. ¿Eres familia de Ramón Estrada?, preguntó sin rodeos. Alejandro, sorprendido, asintió. Mi abuelo. ¿Por qué? El sargento no respondió directamente. Le pasó una hoja impresa, sin membrete. En ella, una nota manuscrita. Si alguna vez dudas, escucha su silencio. Ahí está todo. Alejandro guardó el papel, confuso. Había escuchado fragmentos sobre un incidente, sobre un reconocimiento no oficial, pero su abuelo nunca hablaba del pasado. Era un hombre de silencios largos y gestos pequeños, pero algo estaba cambiando. Esa noche, Ramón recibió una llamada. Voz anónima, fría, profesional. Señor Estrada, no sabemos si fue usted quien reabrió la caja, pero el contenido empieza a salir. Hay nombres que buscan cerrar cuentas. Usted es uno de ellos. ¿Y qué esperan que haga?, respondió Ramón con calma. Nada, solo queríamos que supiera que ya no está solo y que el silencio, esta vez, podría no protegerle. La llamada se cortó. Ramón dejó el teléfono sobre la mesa. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad eran borrosas entre la bruma, y entonces lo sintió. Una presencia, no física, un recuerdo que regresaba como las mareas, el último nombre del equipo, el único del que nunca habló, el que lo traicionó. Su rostro apareció con nitidez, su voz, su risa, y una frase que no había olvidado jamás. Nadie recuerda al martillo, solo al clavo que golpea. Ramón cerró la ventana con firmeza. Luego fue a su armario. Sacó una caja de madera con cierres de hierro. La abrió. Dentro, polvo, acero, una radio antigua, un cuchillo oxidado y un sobre sellado con cera negra. Aún sin abrir, la guerra, pensó, nunca termina, solo cambia de forma. Y esta vez parecía haber vuelto a la ciudad. A la mañana siguiente, la base de Torrejón bullía con actividad inusual. Varios altos mandos se habían desplazado desde otras unidades, oficiales de inteligencia, técnicos de comunicaciones y una delegación de defensa aparecieron sin previo aviso. El pretexto era una revisión de seguridad, pero los rumores se propagaban con rapidez. Algo estaba ocurriendo y tenía que ver con el hombre al que todos ya llamaban, casi en susurros, el martillo. En su casa, Ramón había preparado té, no por costumbre, sino porque aquella bebida le traía el sabor amargo de ciertas decisiones. Tenía frente a él el sobre con cera negra, aún sin abrir. Lo había llevado durante años, con la instrucción clara de no tocarlo hasta recibir una señal específica. Esa señal nunca había llegado hasta ahora. Cuando finalmente rompió el sello, encontró dentro una hoja amarillenta, con una sola frase escrita a mano. La montaña se mueve. El que estaba dormido ha despertado. No era un mensaje nuevo. Era un código antiguo, usado entre los miembros de su unidad para alertar de traiciones internas. Alguien, en algún lugar, quería desenterrar lo que ellos habían enterrado con tanto dolor. Ramón sabía lo que significaba. El traidor, aquel que los vendió en la Operación Silencio, aquel cuyo nombre había borrado durante décadas. Si había vuelto, no era por azar, había algo más, una última pieza que faltaba en el rompecabezas. Mientras tanto, en una residencia militar en Rota, un hombre de cabello blanco y rostro endurecido por el tiempo observaba un archivo digital proyectado sobre la mesa. No tenía rango visible, ni placa, solo un anillo con un símbolo.
el martillo invertido, el opuesto del que portaba Ramón. ¿Se ha activado la red?, preguntó sin levantar la vista. Sí, señor, él ya abrió el sobre. No tardará en buscar los nombres. Bien. Que los encuentre. Eso es lo que queremos. Que recuerde. Porque cuando recuerde, será demasiado tarde. De vuelta en Madrid, Alejandro había empezado a investigar por su cuenta. Movido por una mezcla de intuición, orgullo y desconcierto, localizó antiguos contactos de su abuelo, entre ellos un retirado en Soria que hablaba poco, pero recordaba demasiado. El hombre le confirmó lo que Alejandro temía. Ramón no solo era un veterano, era un testigo de algo que no debía haber sobrevivido. «Tu abuelo cargó con 7 tumbas, chaval», le dijo el anciano con una voz rasposa, «y con una traición». Pero nunca habló, hasta ahora. Esa misma noche, Alejandro llegó al piso de su abuelo sin avisar. Lo encontró sentado en la oscuridad, el sobre ya quemado en el cenicero. «Abuelo, ¿qué pasa? Me están llegando cosas raras. Notas, mensajes sin firma, gente que me pregunta por ti. ¿Qué es esto?» Ramón levantó la vista. Por primera vez, su nieto vio en sus ojos no solo cansancio, sino temor. No miedo físico, miedo por él. No quería que te alcanzara, Alejandro. Esto era mío, de mi generación. Pero parece que alguien decidió que el pasado aún tiene valor. Y el pasado, hijo, siempre cobra caro. Dímelo, ¿qué pasó realmente en esa operación? Ramón se puso en pie, caminó hacia un armario y sacó una carpeta con marcas rojas. Sin decir nada, la puso sobre la mesa. «Mañana iremos a Zaragoza. Hay alguien allí que guarda la otra mitad de esta historia. Y tú vas a escucharla, porque ya no hay vuelta atrás. En otro lugar de España, el hombre del martillo invertido recibía un informe. ¿Han salido de Madrid?» «Sí, señor. Dirección Zaragoza». El hombre sonrió. «Entonces empieza la caza». Fuera, en la noche, las sombras empezaban a moverse. Y en medio de todo, Ramón sabía que esta vez el silencio no sería su escudo, sino su sentencia. La carretera hacia Zaragoza serpenteaba entre montes bajos y cielos encapotados. Ramón conducía con gesto serio, mientras Alejandro observaba por la ventana, inquieto. Cada kilómetro parecía traer consigo un peso invisible. Sabía que su abuelo le ocultaba detalles, no por desconfianza, sino por protección. Pero la situación ya había cruzado esa línea. Al llegar, no fueron a una base ni a un cuartel. Se dirigieron a una casa aislada en las afueras con las persianas siempre medio bajadas y una antena oxidada en el tejado. Ramón tocó la puerta 3 veces, luego 2. El sonido del cerrojo tardó, pero al final la puerta se abrió. Una mujer de rostro severo, pelo recogido y mirada alerta los recibió. Era Inés Márquez, excomandante de inteligencia táctica, desaparecida desde 1999, oficialmente muerta en acto de servicio. «Tardaste», dijo, sin emoción, «pero aún estás a tiempo». Dentro el aire olía a humedad y archivos viejos. Sobre la mesa, mapas, grabaciones y una pared llena de fotografías tachadas, excepto una: el hombre del martillo invertido. Ramón lo reconoció al instante. «¿Creías que no lo encontraríamos?», dijo Inés. «Está aquí, en España, y no viene solo. Tiene respaldo, protección, políticos, empresarios, antiguos contactos. Vienen a limpiar lo que quedó suelto». «¿Y nosotros?», preguntó Alejandro. Inés se volvió hacia él. «Vosotros sois el recuerdo y el testigo, y eso es lo que más les molesta». Durante horas, Ramón e Inés cruzaron información. Alejandro los observaba en silencio, intentando absorber cada dato. Supo de emboscadas encubiertas, operaciones sin firma, traiciones internas.
Supo que el hombre que buscaban había sido su comandante en el pasado, que vendió coordenadas a cambio de inmunidad y que, a cambio, dejó a 7 compañeros morir, todos menos uno. Esa noche, al salir de la casa, una silueta los esperaba junto al coche. Era un joven de unos 30 años, vestido de civil pero con porte militar. No dijo su nombre, solo entregó un sobre con un USB. Esto contiene el vídeo original de la operación, el que nunca debió existir. Copias como esta. Hay 3. Una ya fue destruida, otra está con él, y ahora tenéis la tercera. Haced lo correcto. Ramón lo miró con gravedad. ¿Y tú quién eres? El hijo de uno de los caídos, el que nunca supo la verdad hasta ahora. Volvió a desaparecer entre la niebla. De regreso a Madrid, Ramón y Alejandro no hablaron mucho, pero ya había una decisión tomada. El archivo sería entregado a un contacto en el Congreso, alguien dispuesto a exponer la verdad. Días después, en una comisión reservada, las imágenes fueron mostradas. Breves, confusas, pero contundentes. Se escuchaban disparos, gritos, coordenadas erróneas, y la voz del traidor. Su acento, su frase final. Dejad que el martillo caiga solo, él aguantará. El escándalo no fue público, demasiado peligroso. Pero hubo consecuencias. Destituciones silenciosas, dimisiones urgentes y un nombre borrado de registros internos. Ramón no asistió a las reuniones, no aceptó entrevistas, ni agradecimientos. Volvió a su casa, a su rutina, a su té amargo. Solo Alejandro quedó como vínculo con el presente, pero algo en él había cambiado. Ahora miraba el uniforme no como una herencia, sino como una responsabilidad. Una tarde se reunieron en la misma cafetería de Coslada. El camarero los saludó como a viejos conocidos. Ramón pagó por adelantado, luego deslizó un sobre hacia su nieto. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro. «Tuyo, una copia del USB. No confíes en que la verdad dure mucho en manos del poder. A veces hay que guardarla cerca del corazón». Alejandro lo guardó sin decir palabra. Al despedirse, Ramón se detuvo un instante. Miró al cielo. El sol caía lento, dorado, sobre los tejados. Sus palabras fueron suaves, casi un suspiro. No somos héroes, solo hombres que decidieron no olvidar. Y con paso lento se alejó por la calle, la silueta del martillo aún visible en su manga gastada. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video si esta historia te ha tocado el alma, porque hay verdades que merecen ser contadas, aunque solo sea una vez.